este video vamos a repasar el tema de MRU, segundos medios. MRU es una abreviación, lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de las características que ustedes leyeron en la guía, hay dos importantes aquí que quiero destacar. MRU, la abreviación de lo que acabo de decir, tiene un porqué o qué significa. Movimiento, obviamente, es cuando tengo un objeto, un individuo o algo en sí que se está en movimiento. Rectilíneo es cuando tenemos en esta ocasión, un camino recto, sin curvas. Y uniforme es cuando se mantiene constante, se mantiene igual, uniforme. ¿Okay? Las dos características principales para poder identificar si un movimiento presenta un MRU es que recorre distancias iguales en tiempos iguales, que lo vamos a ver en la situación número 1. Y la otra, que más adelante la vamos a trabajar, es que rapidez constante, o sea, que la rapidez no cambia durante todo el tramo que estamos observando o que se está realizando. La situación número 1, tenemos por ejemplo el contexto de un auto que está en una carretera, ¿ya? Y me dicen que nos dan esta tabla de información con dos columnas, que sería el kilómetro, ¿ya? La cantidad de lo que avanza, que sería la posición también, 50, 100 y 150. Y tenemos el tiempo expresado en horas, que es lo que se tarda al poder llegar a dicha posición. Si en la columna de la posición que está expresada en kilómetros me dice que está en la posición 50 o avanzado 50 kilómetros y el tiempo ha transcurrido 1 hora. A continuación dice que está en la posición 100, ha recorrido 100 kilómetros y ya ha avanzado o ha transcurrido 2 horas. Y en el último caso 150 kilómetros al cabo de 3 horas. Para poder ver y comprobar si este caso es un MRU, la primera observación que nosotros tenemos que tener, por ejemplo en la tabla de forma directa, es ver cómo va aumentando o disminuyendo los datos, porque nosotros podemos tener una situación donde el auto, por ejemplo, va comenzando a avanzar cierto tramo y al cabo de la hora va pasando, pero también podemos tener lo inverso, cuando va disminuyendo la posición en relación al tiempo. En este caso nos vamos a dar cuenta que es un aumento. Si al cabo de 1 hora estamos en la posición 50, después me doy cuenta que va aumentando a 100. ¿Cuánto hay entre 50 y 100? Hay 50. Y después me dice que de 100 pasó a 150. Y me doy cuenta nuevamente que entre este y este hay un aumento de 50 y entre acá y acá hay también un aumento de 50. ¿Podría ser un MRU? Hay que comprobarlo. En el caso de la segunda columna tiene que ocurrir lo mismo, porque acuérdense, distancias iguales en tiempos iguales. Aquí me doy cuenta que tienen las mismas distancias de aumento y aquí tiene que ocurrir la misma distancia, el mismo aumento, digo, en tiempo. Entre 1 a 2 aumentó 1 hora, entre 2 a 3 también aumentó 1 hora. Por lo tanto, lo más probable es que esta situación sea un MRU. Para eso hay que comprobarlo por medio de gráfico, por ejemplo, por medio de obtención la rapidez, y vamos a ver, por ejemplo, el otro tipo de gráfico que es de rapidez versus tiempo. Para colocar en los gráficos, tenemos dos tipos de gráficos. En estos gráficos podemos tener la misma información plasmada en la tabla. ¿Qué quiere decir? Es otro tipo de observación, me la dan de otro formato, ¿ya? Si tenemos el gráfico número 1, que es de posición versus tiempo, es importante que, además de identificar qué gráfico van a hacer, ver qué unidad de medida tienen los datos, porque algunas veces cuando yo veo, por ejemplo, la posición, no siempre va a ser kilómetros, puede ser metros, puede ser centímetros, puede ser milímetros, etc. Y en el tiempo lo mismo, puede ser horas, minutos o segundos. Pero esto es para general, ¿ya? Dentro del gráfico, voy a colocar acá, ustedes saben que se utiliza lo que es el plano cartesiano. En el plano cartesiano encontramos el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Cuando yo hago este tipo de gráficos de posición versus tiempo, yo sé que en el tiempo se ubica en el eje lo que es el horizontal, el eje de las X. Aquí voy a colocar el tiempo y entre paréntesis voy a colocar la unidad de medida que estamos utilizando, que es la hora. Si fuera, por ejemplo, segundos, coloco una S de segundo.
En el caso del eje de las Y, que es el vertical, vamos a colocar los datos de las posiciones o de la distancia, entre otros sinónimos. Entonces aquí coloco lo que es la posición. Acuérdense que posición ya sabemos que es una X con una flechita acá arriba. Y entre paréntesis colocamos la unidad de medida a tratar. Un error muy típico que ocurre acá, porque algunas veces como estamos muy ansiosos y desarrollamos al tiro, la intersección de cualquier tipo de gráfico, acá justo, siempre va el número 0. Algunas veces lo que ocurre es que colocamos primero al tiro el primer número que tenemos. Algunas veces los niños o las señoritas pueden colocar acá el 50 o el 1, está malo. ¿Por qué? El plano cartesiano que nosotros nos ayuda para hacer los gráficos nos permite dar un orden. Por ejemplo, dónde colocar los números negativos, dónde colocar los números positivos. Ustedes saben que en el plano cartesiano la intersección, el punto de estos, es el punto neutro, el número neutro que es el 0. Y todo, por ejemplo, que vaya del 0 para la izquierda son negativos, todo lo que vaya del 0 para la derecha es positivo, y lo que es del 0 para arriba es positivo y 0 para abajo es negativo. Por lo tanto, siempre el número que tiene que ir en esa intersección es el 0. ¿Ya? En este caso nos damos cuenta que la situación número 1 no nos maneja qué pasa en la situación de 0 horas, ¿ya? Entonces no es necesario colocarlo. Ahora, una vez identificados los ejes y qué información colocar, vamos a ver la información que tenemos, los datos numéricos. El tiempo me dice del 1 al 3. Yo voy a dar una cierta separación. Algunas veces dicen, profesora, si yo tengo 50, ¿tengo que subir 50 cuadraditos o 100 cuadraditos? No necesariamente. ¿Ya? Porque aquí estamos hablando de números un poco más grandes con situaciones más pequeñas, por lo tanto lo importante es ordenarlos de menor a mayor y que más o menos la separación entre ambos sea parecida, ¿ya? Parecida. En este caso vamos a colocar aquí las posiciones de menor a mayor, algunas veces me pueden dar desordenado. Entonces colocamos aquí 50, aquí coloco el 100 y un poquito más arriba acá el 150. No dimensioné bien y se me juntó ahí. Segundo paso. Vamos a interceptar la hora con su posición, la otra hora con su posición. Si me dicen que si en una hora este auto estaba ya avanzando 50 kilómetros, lo voy a interceptar. Ahí. 1,50, después 2,100. Intercepto, segunda intercepción y última. Intercepción. Cuando esté listo, yo voy a formar lo que es la recta, que me va a dar un poco más de información respecto a este gráfico. Bueno, me dio un poquito chueco, no soy buena haciendo esto en el gráfico, pero ustedes en el cuaderno les tiene que dar súper bien. Es una recta que imagino que está derechita y que va ascendiendo, va aumentando. En este caso, nosotros nos damos cuenta que efectivamente va a ir aumentando, porque por ejemplo, al cabo de 4 horas, nosotros más o menos comprobamos o podemos predecir que va a estar ya en 200, por ejemplo, y ya en 5 horas va a estar en 250 y así sucesivamente. Si nosotros tenemos este tipo de comportamiento en la recta que va ascendiendo, o sea, va aumentando, nosotros podemos ya más o menos decir que este automóvil va en un MRU. ¿Por qué? Ya está cumpliendo el primer requisito. Distancias iguales en tiempos iguales. Y el último, o la última forma para comprobar si esto es un MRU, es comprobar si su rapidez fue constante en estos tramos. ¿Cuáles son los tramos o cómo identificarlos? Aquí tengo el primer tramo porque tengo el primer dato de posición, el primer dato de tiempo. Este segundo tramo, segundo dato de posición, segundo dato de tiempo. Por lo tanto, acá en la primera intersección voy a colocar aquí el primer tramo, aquí voy a colocar el segundo tramo y aquí voy a colocar el tercer tramo. Vamos a sacar la rapidez de los 3 tramos para comprobar si la rapidez fue constante. Entonces, en el primer tramo, para sacar la rapidez, no se olviden que es distancia partido en tiempo. En el primer tramo ya recorrió una distancia de 50 dividido en
1. Eso igual a 50. Colocamos la unidad de medida en el contexto, que sería kilómetros, partido en hora. ¿Ok? Ya en el segundo tramo y tercero me debería dar el mismo valor para comprobar que es un MRU. Entonces, segundo tramo, rapidez es igual a distancia partido en tiempo. Ahí tenemos que 100 dividido en 2 y efectivamente me dio 50. Y último tramo, utilizando lo mismo, sería 150 dividido en 3. Si lo calcula mentalmente o en la calculadora, le va a dar nuevamente 50 kilómetros por hora. Con esto yo ya puedo comprobar con seguridad que el contexto de este auto, con esta información que nos dan, con este gráfico que hicimos, es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Algunas veces en el texto está la situación de sacar la velocidad, que es la posición inicial menos final. Usted lo puede colocar lo mismo, posición inicial, posición final, sería 100 menos 50 dividido entre el 1 y el 2 sería 1. Lo voy a hacer aquí para que veamos un claro ejemplo. Si yo quiero sacar aquí, voy a poner acá aquí, voy a hacer de esta situación la velocidad. La velocidad también me va a dar constante, al igual que la rapidez. Si en este lapsus de tiempo, yo digo, justo el automóvil estaba en 50. Después, cuando terminé de hacer mi observación, estaba en la posición 100. La posición 100 es la final y la inicial es 50, por lo tanto, acuérdense que la velocidad es desplazamiento dividido en tiempo. Sería posición final menos posición inicial dividido en el tiempo en que se demoró a hacer todo eso. Si yo veo en ese tramo que encerré con plumón, la posición final donde yo terminé de observar sería 100 menos 50 dividido, ¿cuánto se demoró entre el 1 y el 2? 1 hora. Y efectivamente me va a dar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Usted también lo puede comprobar con otro tramo. Incluso lo pueden comprobar con el tramo 1 hasta el tramo 3. Todo esto va a ser una rapidez o velocidad constante. Por lo tanto, la situación número 1 es un MRU. Ahora bien, yo puedo plasmar la información de este recuadro en forma del gráfico número 1, pero también existe lo que es el gráfico número 2, que nos habla de rapidez versus el tiempo o velocidad versus el tiempo. Entonces voy a colocar aquí rapidez versus tiempo. Si, situación de ejemplo, a mí me dan el dato de rapidez, me dan el dato de los tiempos y me quieren preguntar cuánto fue la distancia que avanzó este auto, yo lo puedo averiguar también haciendo un gráfico. Acá ustedes saben la intersección de acero y en el eje de las Y, que es el vertical, va lo que es la rapidez, unidad de medida kilómetros por hora, y nuevamente en el eje horizontal de las X va el tiempo con su unidad, que en este caso es hora. Yo sé que las horas da 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y la rapidez hay solamente un valor, que en este caso dio positivo y lo voy a colocar acá arriba. Si me hubiera dado la rapidez negativa lo coloco acá abajo, pero eso es para otro caso. Que me dio 50, lo voy a colocar aquí para que se destaque. Hago lo mismo, que es interpretar lo que tenemos aquí. Si cuando pasó una hora, ¿verdad? Como hicimos en el tramo 1 anterior, me dijo que tenía una rapidez de 50. Yo intercepto los datos. Intercepto. Después, cuando ya está al cabo de 2 horas, yo me di cuenta que también nuevamente tenía 50 kilómetros por hora. Intercepto los dos datos. Y cuando también pasó 3 horas, nuevamente me dio 50 kilómetros por hora. Cuando está listo la intercepción de datos, fórmula recta. Va a ser gruesecita.
¿Y qué tenemos? Ahora tengo una recta que es paralela al eje de las X, pero que es, se puede decir, derechita. No sube, no baja. Se mantiene constante. Eso me quiere decir que durante todo el tramo que se demoró hacer este auto, que en total fueron 3 horas, la rapidez fue constante. Y esto es lo que me dan aquí. Ahora, acá en el anterior, acuérdense que cambia el modo de vista, o sea, el punto de referencia, perdón. Aquí yo observaba la posición con el tiempo y ahí me da cuenta que iba aumentando lo que es la recta porque va aumentando va aumentando la distancia en los tiempos que también va aumentando iguales. En cambio aquí veo como esta rapidez se mantiene constante, por eso no varía la recta, no sube ni baja. Y esta información yo puedo sacar cuánto recorrió en este tiempo. Si yo me doy cuenta aquí lo que es el área bajo la curva, en este caso el área bajo la recta, tengo dos datos. La longitud de este lado y la longitud de este lado. De este lado yo me doy cuenta que es 50, ¿verdad? Y de este me doy cuenta que es 3. Del 0 al 50, 50. Del 0 al 3 son 3. Si yo tengo esta dos información, yo puedo sacar la distancia que avanzó el auto, que sería 50 por 3, y eso es igual a 150. Y unidad de medida, kilómetro. ¿Se llega a lo mismo del inicio? Efectivamente, cuando pasaron 3 horas, ya llevaba 150 kilómetros recorridos. ¿Ok? Esto se saca, por ejemplo, cuando yo utilizo las otras fórmulas de rapidez. ¿Se acuerdan que en las clases yo les mostraba 3 fórmulas? Esta era una de ellas. Y la distancia, ¿se acuerdan que era velocidad por tiempo? Eso es lo que hice aquí. La velocidad, en este caso la rapidez, me la dieron. Y tengo el tiempo, que fue el último tiempo del tramo, que fue 3. ¿Y qué hice? Multiplicar. ¿Ya? Con esto pueden lo que es responder la tarea que se les di, que es completar la tabla, por ejemplo, responder qué significa un MRU, qué significa que la velocidad sea constante, entre otras. Así que estamos bien. Más adelante voy a subir otro video ayudándoles a comprender más el contenido.